funciona la debilidad, iniciando esta mañana con mucha energía y con esa canción al 100 que nos pone alegre, que nos bendice, que nos llena, nos da fuerza y energía para poder comenzar esta maravillosa semana en este su programa favorito de Cristo TV. Oiga, desde ya vaya compartiendo este programa porque lo que hemos traído para ustedes está de manera especial para bendecir las casas, para bendecir los hogares, para bendecir a todos aquellos que sintonizan la señal de Cristo TV. Y en este fabuloso programa damos la bienvenida a todas aquellas personas que están conectadas a través de las redes sociales en Cristo TVS, en Facebook Live y también en YouTube, en @siempre contigo TV7 en Instagram. Sigue con nosotros que hay maravillosos eventos. Porque mi fe ya creció y su ingrediente es el amor. Bella canción que hoy iniciamos esta linda programación. Programación matinal que te ofrece un excelente tema y por supuesto, maravillosos invitados. No se despegue con la señal porque volvemos con Siempre ¡Contigo! Publicitaria. No te desconectes. Ya regresamos con más de Siempre Contigo. Una nueva bendición para tu vida desde Ecuador para el mundo. Un proyecto que nace de Dios aún en tiempos difíciles y de angustia. La fidelidad del Señor se hace presente. Una señal diferente para tu casa, tu familia. Tocará tu corazón de parte de Dios. Con ustedes, Cristo TV, tu canal cristiano, siempre contigo. El closet de Luis y Sion pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Sion. Espacio publicitario. Continuamos con más en Siempre Contigo. Y nosotros siempre con temas de bendición y hoy con Rompiendo el Molde. Nos sentimos realmente gratos el saber cómo vamos a desarrollar y que llevaremos dándole herramientas al cristiano para que pueda comprender y entender lo que está haciendo con su vida. Rompiendo el molde es el tema que hoy han denominado producción para poder desarrollar.
Cuando hablamos de romper el molde también, bueno, podemos amplificar un poquito en romper costumbres, romper precisamente creencias, se puede decir mentalidades tal vez cuadradas, cerradas. Pues de eso es lo que vamos a tratar hoy con un especialista en lo que es apologética. ¿Usted lo sabe? No, pues yo tampoco. Es lo que hoy vamos a averiguar y por supuesto aprender con nuestro invitado especial, el abogado Juan Pablo Castillo, guayaquileño, que ya está con nosotros. Fuerte los aplausos para darle la bienvenida. Muy buenos días, abogado, bienvenido. Buenos días, un gusto estar aquí. Dios los bendiga, gracias por la invitación. Es un honor para nosotros el poder tener pues esta bendición como es el conocimiento y compartirlo con toda nuestra querida audiencia de Siempre Contigo. Hablando justamente de lo que es apologética, abogado, yo tenía entendido que prácticamente incursiona mucho lo que es el relativismo, el que dice prácticamente que todos tienen la verdad o que la verdad ya es de todos. Sí, bueno, mejor es dar una definición, ¿no? Antes de qué es la apologética. La apologética viene del griego apologia o apologéticos, que significa defensa. Entonces se refiere claramente a defender la fe cristiana. El concepto preciso es el de dar una defensa racional a lo que es la doctrina cristiana. Entonces, precisamente con esta cuestión del relativismo, que es que cada persona, o sea, no es con todos, ¿no? Pero muchas personas tienen esta tendencia a creer de que cada uno es dueño de su propia verdad. Entonces, eso se convierte en un obstáculo para recibir el evangelio en una sociedad. Y precisamente uno de los beneficios de la apologética, que tiene 3 beneficios. El primer beneficio o consecuencia de la apologética es que moldea la cultura para que pueda ser escuchado con seriedad el evangelio, pueda ser aprendido, percibido con seriedad el evangelio. Como segunda rubro de importancia es que fortalece la fe de los creyentes, o sea, aunque ya creen, fortalece su fe. Y el tercer beneficio, que tal vez vendría a ser el más importante, es el que permite convencer a los no creyentes de la verdad de Jesús. Entonces, precisamente en esta sociedad, los no creyentes, que aparte de ser no creyentes son relativistas, entonces es bien difícil que ellos escuchen el evangelio. Muchas personas que no son creyentes piensan que Dios nunca existió, o sea, que Dios no existe, que Jesús no existió, o que el cristianismo tiene fuentes paganas. Todas esas son aseveraciones que son falsas, pero que por los medios de comunicación, las redes sociales, este relativismo que impera en todas estas áreas de la experiencia humana, hacen presa fácil a las personas que no son creyentes. Entonces, por eso es importante que los cristianos nos preparemos en apologética, porque en cualquier momento, en una reunión social, en una fiesta, en cualquier evento, puede ser que alguien salga con estas dudas, salga una pequeña discusión, un breve debate, que es común. O sea, no es algo que es súper aislado, es algo que pasa siempre. Y lamentablemente los cristianos no le dan mucha importancia a este tema. Obviamente es importante el sentimiento, ¿no? La experiencia del Espíritu Santo, pero también es importante el conocer y entender nuestra fe y estar preparados para dar una defensa, que es precisamente la apologética, estar preparados para dar una defensa ante algún ataque en contra de la fe cristiana. Así es, dar nuestra defensa razonable de nuestra fe, la apologética. Pero por eso mismo, abogado, yo hablé prácticamente del relativismo, que prácticamente es el arma con la que se defienden aquellos que no creen precisamente en el Señor, una postura filosófica que es la que dicen que es. Claro, por eso es muy importante. Este relativismo proviene de algo que en la filosofía se conoce el postmodernismo, que es el postmodernismo. En palabras sencillas, quiere decir de que una de las consecuencias que se obtiene del postmodernismo es que no hay una verdad. Esa es en verdad, y como consecuencia lógica, si no hay una verdad, entonces cualquier persona puede creer cualquier cosa. Pero en verdad este postmodernismo es algo que no tiene peso, o sea, cae por su propio peso, porque incluso alguien que diga que es postmodernista
al momento de ir a una tienda y el tener que discernir entre la diferencia de veneno de ratas y una medicina, obviamente va a entender la diferencia, o sea, obviamente hay verdad. Entonces, lo que nos encontramos en verdad es entre el modernismo. O sea, el modernismo que no es otra cosa que el exigir que para que algo sea verdad o para que algo pueda ser considerado como conocimiento, pueda ser percibido por los sentidos o que tenga evidencia a su favor. Entonces, esta ideología, por así decirlo, ocasiona que muchas personas que digan, yo no creo en Dios porque no hay evidencias de Dios, o yo no creo en Jesús porque no hay evidencias de Jesús. Entonces, la apologética justo entra en este campo de batalla, porque es una batalla espiritual prácticamente, y da argumentos filosóficos, científicos, históricos, para precisamente refutar estas creencias y darle credibilidad, por así decirlo, a la verdad cristiana. Entonces, por ejemplo, la apologética se divide en apologética ofensiva y apologética defensiva. Entonces, en la apologética ofensiva se divide a su vez en lo que es la teología natural y evidencias cristianas. Entonces, lo que es la teología natural es prácticamente una subdisciplina de la teología que se encarga de buscar argumentos para probar la existencia de Dios, pero sin apelar a una revelación divina. En el caso del cristianismo, busca probar la existencia de Dios sin apelar a la Biblia. No es que no sea importante la Biblia, sino que si vamos a tratar con personas que son no creyentes, no podemos ir con la Biblia y decir, mire, la Biblia dice esto, porque ellos no creen en la Biblia. Entonces hay que buscar argumentos. Ellos lo que dicen es científicamente, claro, compruébame, a ver si pruébame, Dios existe. Exacto, en palabras sencillas. Entonces, por eso, en esta rama que es la teología natural, existen argumentos cosmológicos, se conocen como argumentos teleológicos, ontológicos, que precisamente van encaminados a probar la existencia de Dios. Y en verdad pueden ser, son palabras un poco complicadas, pero no lo son. Porque, por ejemplo, un argumento cosmológico que es el más famoso, se llama el argumento cosmológico de Kalam. Tiene hasta un nombre. Y el argumento es sencillo, dice que todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir como conclusión, entonces el universo tiene una causa. Y si el universo es todo lo que existe, todo lo que nos rodea, físico, es el tiempo, el espacio, la materia y la energía, entonces, y si tuvo un comienzo, entonces para haberlo causado, la causa del universo tuvo que haber sido algo que trasciende el espacio, el tiempo, la energía y la materia. Entonces tuvo que haber sido algo inmaterial, algo que vaya más allá del tiempo, más allá del espacio, más allá de la energía, y debe haber sido enormemente poderoso. Entonces ya solamente con ese tipo de argumentos vamos deduciendo algo que se parece a las características de Dios. Y aparte de eso tuvo que ser algo personal, que es Dios, porque Dios es una persona, es la persona infinita que creó todo. Entonces, ¿cómo concluimos a que es un ser personal? Porque si imaginémonos que lo único que hubiese existido es la temperatura bajo cero. Si lo que hubiese existido desde siempre es la temperatura bajo cero, entonces todo estaría congelado. ¿Qué es lo único que puede causar que eso cambie? Y es una decisión. Algo tuvo que haber tomado la decisión para que eso cambie. Entonces ahí deducimos de que si trasciende el espacio, trasciende el tiempo, trasciende la materia, trasciende la energía, para que no sea, digamos, la nada, por así decirlo, para siempre, tuvo que haber tomado una decisión para que algo empiece a comenzar. Entonces, solamente con ese argumento tenemos un caso bastante fuerte para concluir de la existencia de un ser sobrenatural, superpoderoso, inmaterial, que trasciende todo lo que existe y que generalmente son las atribuciones que se le dan a Dios. Entonces, eso es un argumento nomás de lo que es la teología natural. Como le dije, el otro ámbito de la filosofía, de la apologética ofensiva, son las evidencias cristianas. Y esto se refiere específicamente a la existencia de Jesús de Nazaret. Entonces, por ejemplo, aquí hay algo que
las personas tienden a dudarlo, incluso los cristianos mismos no lo creen, pero es así. El Nuevo Testamento, en verdad, originalmente fue un conjunto, un compendio de documentos históricos. Son 4 biografías, que son los evangelios, y un sermón que puede ser, consideramos el libro de los Hebreos, y de ahí 13 epístolas de las 13 cartas de Pablo, del apóstol Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, y son considerados documentos históricos porque fueron escritas por personas, en el caso de Pedro y Juan, que estuvieron con Jesús. Y el apóstol Pablo, que digamos, bueno, sabemos que él no es que estuvo con Jesús, pero Jesús se le apareció. Pero el mismo Pedro, por ejemplo, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, él habla de Pablo y dice que le da digamos, la jerarquía de Pablo de apóstol y se refiere a sus cartas como escrituras. Entonces, incluso los historiadores ateos que se dedican a analizar el Nuevo Testamento y hacer un análisis histórico sobre todo esto de aquí, aceptan la existencia de Jesús. Es más, no la dudan, no tienen ninguna duda de su existencia. Claro, y mire, eso es algo que los cristianos deben saber. Que, por ejemplo, yo les puedo dar 3 historiadores ateos. Y pensábamos que no, que precisamente los ateos son fuera, no existe Dios por nada. Claro, o sea, los ateos no creen, afirman que Dios no existe, pero ellos le dan la validez histórica al Nuevo Testamento, sino que ellos, por ejemplo, ¿cuál es el meollo o lo esencial del Nuevo Testamento? Es la resurrección de Jesús. Eso es lo más importante para el cristiano, creer en la resurrección de Jesús. Por supuesto. El mismo Pablo prácticamente condiciona la verdad del cristianismo a la resurrección de Jesús. Él dice, bueno, si Jesús no resucitó, bebamos y moramos, o sea, dediquémonos a beber, dediquémonos a comer porque mañana morimos. Entonces, los historiadores ateos que le dan este valor histórico al Nuevo Testamento, ellos simplemente sacan otras teorías en cuanto a la resurrección de Jesús. Por ejemplo, nosotros decimos de que Jesús resucitó, pero ¿qué dicen ellos? Son tan fuertes esos documentos, tanto es el valor de esos documentos, que ellos tienen que salir con teorías como que lo que vieron los apóstoles, porque de acuerdo a la primera carta de los Corintios que escribió Pablo, en su capítulo 15, en los versículos 3 al 8, ahí está prácticamente el evangelio, que Jesús murió por nuestros pecados, que fue enterrado, que resucitó al tercer día, como dicen las escrituras. Y viene un cuarto punto, que se le apareció a Pedro, se le apareció a Santiago, se apareció a 500 hermanos al mismo tiempo. Y bueno, y por último a los 12, se le apareció a los 12, se le apareció a los apóstoles, y por último se le apareció a Pablo. Y por ejemplo, estos historiadores ateos, ellos dicen, como no pueden creer en Jesús porque son ateos, o sea, no creen en lo sobrenatural, no creen en Dios, ellos dicen que fueron alucinaciones, por ejemplo, de los apóstoles, o que ellos creyeron que se les apareció. Por ahí uno dijo que incluso fue un hermano gemelo de Jesús que se les apareció. Sí, no es broma. Ajá, pero esto nos tiene que a nosotros dar a entender de que son documentos que tienen plena validez histórica. O sea, que no solamente se los cree por fe. Eso es lo más importante, obviamente, yo lo sé. Pero en la apologética, el chiste, por así decirlo, es convencer a los que no creen. Entonces, una forma de entrar, de como que sacudirlos y decirles, oye, esto es algo serio, es tener estos argumentos históricos, esta información, para que ellos puedan darse cuenta de que están equivocados. Y recordemos que prácticamente como cristianos, un deber principal es difundir la palabra, evangelizar. Entonces necesitamos tener estas herramientas, porque el chiste nuevamente es convencer a los que no creen, porque ya los que creen, ¿qué chiste tiene? O sea, para eso está ir a la iglesia, para mantener su relación con Dios, pero ya está, o sea, el paso más importante como que ya se dio. Pero ¿qué pasa con los que no creen? Entonces, por eso es muy importante la apologética. Y esas son pocos ejemplos de lo que es la evidencia cristiana y, como dije hace un momento, la teología natural. Y
Y hay tantos casos filosóficos que pueden enredarnos. De hecho, Colosenses 2:28 nos dice, cuídense de que nadie os engañe con filosofías. Claro. Eso de ahí, por ejemplo, cuando se estudia la apologética, es un poco controvertido, porque hay muchos cristianos que se oponen a la apologética, porque dicen... Los mismos cristianos. No son muchos, pero los hay, y precisamente usan ese versículo de Colosenses para decir, porque la apologética se tiene que de cierta forma, sustentar en la filosofía, porque la filosofía sirve para pensar correctamente. Es más, tradicionalmente la filosofía fue considerada la empleada doméstica de la teología. La teología es el estudio de Dios, pero la filosofía es la que te permite tener coherencia en el pensamiento. Entonces es algo que es necesario. Entonces, en verdad, en ese versículo lo que no es que se refiere a la filosofía en general, sino la mala filosofía. Porque la filosofía, como cualquier, digamos, ciencia o disciplina creada por el hombre, puede ser utilizada para bien o para mal. Entonces, en la apologética, obviamente, se la usa para bien. Una realidad definitivamente actual. El poder tener este conocimiento ayudará muchísimo, tanto al cristiano como a aquel que no lo es, para que empiece a darse cuenta que sí existe nuestro Dios. Definitivamente continuamos con este tema luego de la pausa comercial. Venimos con más. Es tiempo de una pausa publicitaria. No te desconectes. Ya regresamos con más de Siempre Contigo. Una nueva bendición para tu vida, desde Ecuador para el mundo. Un proyecto que nace de Dios aún en tiempos difíciles y de angustia. La fidelidad del Señor se hace presente. Una señal diferente para tu casa, tu familia. Tocará tu corazón de parte de Dios. Con ustedes, Cristo TV, tu canal cristiano, siempre contigo. Fin de espacio publicitario. Continuamos con más en Siempre Contigo. Continuamos en Siempre Contigo, hoy con un tema a desarrollar tan interesante, de gran atención, definitivamente, para poder comprender. Marquitos, rompiendo el molde, nos da la oportunidad de hoy aprender sobre la apologética. Y hoy, precisamente, con el abogado Juan Pablo Castillo, estamos rompiendo esas inquietudes, esas preguntas que ya están sin duda haciéndonos a través de las redes sociales. Y hablando de las redes sociales, por favor, mi querido Marquitos, recuérdales que estamos siendo transmitidos por YouTube. Por YouTube, Facebook, así que vaya, síganos ya aún en Siempre Contigo, por Instagram, para que puedan estar pendientes de todo el contenido de bendición que generamos para cada uno de ustedes. Hablando precisamente, abogado, sobre la teología natural, otro de los argumentos precisamente de esta teología es el argumento moral. Háblenos un poco de esto. Claro, el argumento moral también es uno que tiene dos premisas sencillas y una conclusión. O sea, la primera premisa es que si Dios no existe, entonces los valores y deberes morales objetivos no existirían. Y la segunda premisa es que, sin embargo, los valores morales y los deberes morales objetivos sí existen. Por conclusión lógica, Dios tiene que existir. Entonces, precisamente es bueno exponer estos argumentos de forma ordenada, porque simplemente tenemos que defender las premisas. La primera premisa es, como les dije, si Dios no existe, no existirían valores morales y deberes morales objetivos. Como uno de ellos, que es el no matar. Claro. Y entonces ahí es donde nos preguntamos, el ateo también sabe que no debe matar, porque si fuera así, imagínense todos los ateos, me ofende, me cae mal, vea, pum, y ya está, no pasa nada. Ajá. Pero entonces, ¿cómo poder entender que ellos están, de dónde vienen esos valores? Ya, claro, excelente pregunta. Justamente debemos recordar que
Dios se ha revelado de algunas formas. Se reveló de forma general y de forma especial. Dentro de la revelación general de Dios tenemos la revelación que es en la naturaleza, que la encontramos en Romanos 1, cuando Pablo dice que, o sea, no dice así exactamente, pero se refiere a que a nosotros contemplar la naturaleza debemos darnos cuenta que alguien la creó. Pero hay otro tipo de revelación general que es la que está en la conciencia de las personas, que está en Romanos 2. Y precisamente a esta se refiere a que uno sabe, uno nace con el conocimiento de la ley de Dios y sabe que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Y ese es el fundamento que Dios nos da como seres humanos para decir que existen estas cosas que en verdad siempre van a estar mal, o hay cosas que sabemos que siempre van a estar bien. En cambio, los no creyentes no tienen este fundamento, porque si ellos excluyen a Dios, lo único que les queda es la evolución. Y la evolución nos trata simplemente como animales. Entonces no habría diferencia en que un ser humano mate a otro, así como, o sea, no habría nada malo, así como no hay nada malo en que un león se coma una cebra. Cuando un león le quita la vida a una cebra para comérsela, no comete homicidio, no comete asesinato, o sea, simplemente la mata. Entonces, ¿qué diferencia habría entre los seres humanos? Porque simplemente seríamos animales. Sin embargo, como dice el argumento, sabemos que existe, sabemos que es malo, sabemos que está prohibido. Entonces, ¿cuál es el fundamento? Y precisamente nos lleva a la conclusión de que ese fundamento necesariamente es Dios. Amén. A la gente se le hace mucho más fácil creer que todo se creó de la nada que creer en alguien superior que puede amarnos y perdonarnos. Y naciendo de allí, si alguien dice, está bien, existe tu Dios, maravilloso, dejó creada la naturaleza, el rico cerdo, lo que sea, y todo lo dejó hecho. Puedo ver los árboles, puedo ver la belleza, pero ¿a mí qué me compete? Si en toda mi existencia, hasta ahora, de mis 18 años, no lo he necesitado, ¿por qué lo necesito ahora? Si igual voy a llorar, igual voy a sufrir, igual voy a morir. ¿Para qué necesito de un Dios? Dice la juventud. O sea, se ha negado de toda la existencia. Y entonces, si crees, está bien. Si existe, está bien. Si no existe, está bien. Pero ¿por qué yo lo necesito? ¿Por qué hace especial que nosotros como cristianos llevemos el mensaje de Jesús y la gente cree que no necesita de nadie? Bueno, es una muy buena pregunta. Y la respuesta va ligada precisamente con lo que es la verdad del cristianismo. Precisamente por eso es que Jesús prácticamente nos ordenó a difundir el evangelio en todas las naciones, para hacerle entender a las personas que necesitan ser salvas, o sea, necesitan ser salvadas, porque conociendo lo que es la verdad, ninguna, fuera de Jesús, todos estamos condenados. Y precisamente esa es la importancia de Jesús. Entonces, respondiendo a la pregunta, tiene bastante relevancia la apologética, porque como un primer paso, confronta a la persona, al no creyente, con la existencia de Dios. Y bueno, no sé si hay tiempo, pero ahí cuando una persona acepta la existencia de Dios, es muy común que se sienta abrumada, como que, o sea, ¿qué he hecho? O sea, estoy a la altura de este Dios, ¿qué quiere de mí? ¿Hay algo que yo deba hacer? ¿Cuáles son, digamos, tiene algún mandamiento? ¿Hay algo que es específico que quiere que yo haga? Y ahí viene la parte de Jesús. Es como que uno dice, tranquilo, que lo que tienes que hacer es simplemente creer en Jesús y tener una relación de amor con Dios. Y muchas personas que creen que están bien, y aquí también viene otro argumento que, digamos, ahora yo les hablé de la parte ofensiva de la apologética, pero también tiene una parte defensiva, que es precisamente valga la redundancia, defender de los argumentos que pueden tener las personas no creyentes, porque sí los tienen. Hay objeciones. Exacto. Una de las objeciones precisamente o más comunes que podemos escuchar es que todas las religiones nos llevan a un mismo Dios. Claro, eso Ahí puede ser también una de las partes defensivas con las que usted va a hablar. Exacto, porque eso se llama el particularismo cristiano, porque muchas personas de otras religiones
y los no creyentes también se sienten ofendidos, porque nosotros los cristianos tenemos una cuestión muy particular, que es que somos, lo que afirmamos nosotros es que Jesús es el único camino para la salvación. Pero aquí, por ejemplo, aquí solamente entrando en un juego lógico, se desvirtúa de cierta manera esta cuestión, porque lo que la gente dice es que no puede ser posible que haya solamente un camino. Pero al momento en que la persona dice eso, esa persona también está imponiendo su visión del mundo espiritual, porque dice que deben haber varios. Entonces, digamos, cae en el mismo juego, en lo mismo que quiere criticar. Entonces, el otro punto al que yo quería ir es que, tratando de responder la primera pregunta, porque es muy importante, es que la apologética defensiva también lidia con un argumento, por ejemplo, que es que muchos creyentes no creen en Dios porque dicen hay demasiada maldad en el mundo. Entonces, por ejemplo, el Dios cristiano, si es tan amoroso, es tan poderoso, entonces, ¿por qué lo permite? Y entonces eso hace que muchas personas duden o simplemente se alejen. Muchas personas se resistan. Exacto. Muchas personas son cristianas y precisamente sufren alguna calamidad en su vida o ven algo que ni siquiera les afecta, pero no encuentran una razón, no encuentran cómo hacer darle coherencia a su creencia. Y otra cuestión es el ocultamiento de Dios. De muchas personas dicen, ¿por qué Dios simplemente no se presenta? ¿Por qué es tan imperceptible? O sea, yo me siento, los no creyentes, yo camino y no siento nada, o sea, me siento totalmente olvidado. Y entonces eso también es otras cuestiones con las cuales la apologética lidia y refuta. ¿Por qué no responde? Porque no responde, ¿no? Exacto. Hay muchos que dicen, qué pena cuando tú sabes que las cosas de Jesús te funcionan a ti, pero a mí no. Claro, ahí entramos en una cuestión más existencialista, porque, por ejemplo, lo que es la apologética solo te lleva a poner al no creyente entre la espada y la pared. Ahora es tu decisión, porque si Dios mismo nos da la libertad para que lo busquemos a Él de forma voluntaria, porque eso es precisamente uno de los argumentos que usa la apologética defensiva, es que Dios nos ha dado libre albedrío, y para tener un verdadero libre albedrío es necesario que Él sea invisible, porque mucha gente dice, ¿por qué Dios no escribe en las estrellas, yo existo, para que ya todos crean? Y la cuestión es que por lógica Dios no lo puede hacer, porque si lo hiciera, la gente, en primer lugar, la gente le tendría miedo, porque sabría que existe. Es como saber que hay un ángel, todos sentiríamos que hay un angelito arriba de nosotros viendo todo lo que hacemos. Entonces la gente no lo buscaría a Dios por amor, sino lo respetaría por miedo. Y Dios no quiere eso. Y por eso es que es tan importante la fe. Y ahí tiene totalmente sentido la fe, porque las escrituras nos hablan de fe, de que Abraham tuvo esta fe tan fuerte. Y es porque Dios, para que nosotros tengamos libertad 100%, y Dios también para que vea en verdad lo que nosotros haríamos, tiene que ser invisible. Una forma fácil de entender esto es las cámaras de seguridad. Por ejemplo, yo una vez trabajé en el aeropuerto de Guayaquil, y porque trabajaba en la fiscalía, era asistente de fiscal, y estábamos en una reunión con el jefe de seguridad privada, y él dijo, voy a instalar unas cámaras de seguridad vamos a instalar muchas cámaras de seguridad en el aeropuerto, y yo le dije, claro, ahora vamos a poder como que identificar a los ladrones o cualquiera que cometa un delito. Y él dijo, no tanto por eso, lo principal es para que la gente no cometa delitos, porque van a ver las cámaras y se van a... Exacto. Entonces, por ejemplo, si Dios hace evidente su existencia, las personas no van a actuar como de verdad actuarían. Entonces también es una razón por la cual Dios ha decidido mantener su culto.
Es como cuando se diferenciaba a Jesús al hablar con sus discípulos y hablar con los demás. A los demás lo hablaban en parábolas, mientras que a ellos era con amor, con más paciencia, con más claridad. Claro, o sea, Dios, Jesús, hablaba en parábolas, era porque era una mejor forma de hacerse entender. Porque él, al usar las parábolas, es algo que es más fácil de recordar. Entonces hay que recordar, y por eso también es importante la apologética, porque nos pone en la época de Jesús. Por ejemplo, muchas personas olvidan de que eso fue hace más de 2000 años. Y ahí no había internet, no había, no había redes sociales, no había WhatsApp. Y el 90 al 95% de las personas que rodearon a Jesús eran iletradas. O sea, no sabían leer ni escribir. Entonces Jesús tenía que buscar la forma, obviamente, de hacerse entender con todos. De los apóstoles, o sea, ni siquiera todos eran letrados. Algunos no sabían leer, algunos no sabían escribir. Entonces Jesús tenía que hacerse entender. Y además, otro punto importante, por ejemplo, también la gente dice, ¿y por qué Jesús se demoró tanto en venir? ¿Por qué Dios no lo mandó en la época de Moisés, por ejemplo? ¿O por qué esperó tanto? Pero aquí viene la apologética, que, por ejemplo, sabían de que en la época que vino Jesús, recién había vivido el 2% de toda la humanidad. Después de la llegada de Jesús, el 98% de toda la humanidad ha llegado. Entonces llegó el momento preciso. Y es algo que incluso está en Hechos 17, cuando el apóstol Pablo da este famoso discurso en Atenas, que es donde él, y incluso este capítulo es utilizado bastante en la apologética como fundamento de la apologética, porque se ve que Pablo utiliza a los propios filósofos de los griegos para hacerles entender y convencerlos de la verdad de Jesús. Y al final termina convenciendo a dos personas bastante importantes. Entonces, eso es muy, muy relevante en la apologética. Oiga, así es. Es impresionante cómo la iglesia puede reaccionar frente a oposiciones. La gente siempre quiere mostrar lo que cree, sus argumentos, pero a veces basado en irrealidad, en argumentos que no son lógicos o que no tienen una base fundamentada. Por ejemplo, hace mucho tiempo yo leí por ahí una publicación que alguien decía, si Dios es perfecto, ¿Dios tiene nariz o Dios no tiene nariz? Y entonces se basaban en la imperfección de que si no lo usaba se podía morir. Pero ¿cómo la iglesia puede responder aquello? Porque alguien en los comentarios, lógicamente, el pueblo quería quizás defenderlo, que no, que se está metiendo mal. Otro decía a la misma iglesia que la palabra no es para contender, que se detengan, que dejen eso. Pero ¿cómo nosotros deberemos reaccionar si hay gente que está dando un comentario negativo o inexperto, sin bases lógicas? ¿Nosotros estaríamos en lo correcto corregirlos, guiarlos o simplemente dejarlos en su ignorancia? Claro, para eso justo hay un versículo de la Biblia que responde a esa pregunta, que es la primera carta de Pedro. En el capítulo 3, versículo 15, que habla que nosotros siempre tenemos que estar listos para dar una razón para la esperanza que tenemos en nosotros, que se refiere a la verdad que sabemos, y siempre hay que hacerlo con mansedumbre. Así en el mismo versículo lo dice. Entonces, claro, cuando una persona aparece con estas críticas o estos argumentos, por más fuertes que sean, por más ofensivos que sean, porque créanme, pueden ser muy ofensivos, pueden ser muy groseros, uno siempre tiene que mantener la humildad y refutarlos, porque la lógica es parte de la naturaleza de Dios. O sea, la lógica está de nuestro lado y las evidencias también. Entonces, claro, sí hay que hacerlo con mansedumbre y con lógica y con buenos argumentos. Y en esa parte que usted mencionó de si Dios tiene nariz, hay argumentos que son muy, muy falaces, o sea, muy poco elaborados. Por ejemplo, hay un argumento hace algunos años que se hizo muy famoso, que era el famoso si Dios creó todo, entonces ¿quién lo creó a Dios? Eso, por ejemplo, los filósofos cristianos no se ríen, pero no toman en serio ese tipo de argumentos, porque precisamente parte del concepto de Dios es que Él no es creado, es un ser eterno, o sea, nunca fue creado. Y Él no tiene, a pesar de que Él domina lo físico porque lo creó, en sí Dios es inmaterial, porque Él trasciende lo que es lo material, es más poderoso que lo material.
Maravilloso aprendizaje el que hemos tenido hoy con el abogado Juan Pablo Castillo. Muchísimas gracias, abogado. El tiempo se nos ha terminado. Nosotros nos gustaría seguir aprendiendo. Definitivamente hay tantas cosas, se quedan tantas incógnitas, pero bueno, yo creo que hay que hablar con producción a ver si que nos permite una segunda parte de lo que es la apologética. Dar nuestra defensa razonable a nuestra fe. Abogado, muchísimas gracias. Por favor, antes de finalizar, nos comunica prácticamente sus redes sociales, cómo lo encontramos. ¿Cuenta usted con redes sociales? Sí, Juan Pablo Castillo Araneda en las redes sociales. Y muchas gracias por la invitación y con todo gusto, las veces que me soliciten, yo estoy presto a venir porque, como les dije, es muy importante que la gente sepa sobre estos argumentos y que esté lista para defender su fe. Muchísimas gracias. Definitivamente dice la palabra de Dios que hay que dar gracia de lo que de gracia recibimos. Muchísimas gracias, abogado, y volvemos luego de una pausa comercial con más de Siempre Contigo. Es tiempo de una pausa publicitaria. No te desconectes. Ya regresamos con más de Siempre Contigo. ¡Hey tú! Tienes que ser parte del Congreso Activa 2022. Este día sábado 23 y domingo 24 de julio. Estarán presentes Estados Unidos, Guatemala, India, Colombia, Ecuador. Más de 50 países a nivel mundial serán parte de este maravilloso tiempo. Los conferencistas invitados son Pastor Alejandro Colindres, Pastor Javier Arribas, Pastor Enos Martín y el Pastor Jeremías Guaray. Esto se llevará a cabo aquí en el Teatro Palace, ubicado en Atlantic Street, Stamford, Connecticut. Organiza Ministerio Fraternidad Cristiana. Recuerda lo que dice la palabra de Dios y hacer discípulos a todas las naciones. Así que tú tienes que ser parte de este maravilloso tiempo. Te esperamos en Activa 2022. Fin de espacio publicitario. Continuamos con más en Siempre Contigo. Y así es como ha finalizado la primera parte de nuestro programa, pero sabemos que quizás tienes dudas o cosas por aclarar en tu mente y en tu corazón. Interrogantes que realizar, solo envía mensajes directos a través de nuestras redes sociales que están en todas las plataformas digitales, Instagram, YouTube, Facebook, y también puedes hacerlo a través de mensajes al 0962 72 67 49. Recuerda, Cristo TV, y esta es tu programación Siempre contigo. Bienvenidos a este su segmento favorito, Caja Musical, donde conoceremos, presentaremos y aplaudiremos el trabajo, el logro y el éxito de cada uno de los artistas que hoy nos acompañan. Directamente desde Milagro, la tierra de las piñas, una joven realmente con una trayectoria inmensa junto a su violín, el canto y la oratoria. Ella es Romina Neira. Bienvenida, Romina Neira, por acompañarnos hoy en Caja Musical, tu segmento favorito donde podemos conocer a través del arte toda la maravilla que has podido lograr y estás haciendo junto a tu voz.
Muchísimas gracias, Marquitos. Muy buenos días a toda mi gente linda de Cristo TV. Estoy muy emocionada y agradecida por la invitación, por estar aquí en las instalaciones y poder compartir con todos ustedes. Para nosotros es un gusto el tenerte y hoy poder compartir tus éxitos, lo que estás haciendo, lo que estás logrando, cómo estás caminando y avanzando a través del arte. Sabemos que no solo has estado involucrado quizás en el arte, en lo que es el canto, sino que también has sido representante de la niñez y la adolescencia a nivel cantonal, provincial y nacional. Bueno, sí, esas son las lindas experiencias que Dios me ha permitido vivir desde muy pequeña. Fue algo muy lindo porque aprendí muchísimo, más que todo a defender en ese entonces mis derechos de los niños, de los adolescentes, y creo que fue una experiencia muy enriquecedora. Amén. Hemos visto cómo Dios se está usando y también a través de la música. Y queremos hablar hoy sobre Mi Poder. Sabemos que ya se está cocinando y haciendo el video oficial, así que puedes comentarnos cuál es ese proceso creativo que estás llevando. Así es, estamos justamente en rodaje de Mi Poder. Ha sido muy lindo ya que en cada uno de esos momentos se vive ciertas cosas, ¿verdad? Y bueno, más que todo queremos que quede plasmado la esencia de Mi Poder, ese testimonio, esas circunstancias que pasaron justamente en mi vida cuando creamos la canción, ¿verdad? Entonces queremos que eso se sienta, que eso se vea reflejado también en el video. Cuéntanos entonces cuál es el inicio de la canción. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el testimonio que tienes a través de esa música? De hecho, mi canción inicia, muchas veces pensé que la vida siempre era sufrir, que muchas veces el propósito sentimos que está en contra, ¿verdad? Y no puedo seguir. Pero eso fue lo que sentí en ese momento, porque estaba en un momento de mi vida sumamente complicado. Me sentía muy rota, me sentía quebrada, porque pasamos por eso. A veces tenemos el pensamiento de que los cristianos no sienten aflicción, no pasan por momentos difíciles, pero eso no es lo que dice Dios, porque Él más bien nos advierte, ¿no?, de que nosotros vamos a cruzar adversidades, vamos a pasar por batallas, pero ¿cuál es la diferencia? Es que nosotros, ¿qué pasa? Debemos perseverar, debemos llenarnos de su fortaleza y de su infinito amor, porque en ese momento donde me sentía tal vez sin fuerzas, donde me sentía con muchas cargas tal vez en mi hombro, en mi espalda, con sentirme muchas veces muy triste, o que tal vez el propósito, como te decía, estaba en contra y sentía que no podía seguir. Sin embargo, su amor inmenso me restauró, porque eso es lo que hace el Señor. Te restaura, te perdona y bendice tu futuro. Amén. Dice, bástate en mi gracia, que en mi poder se perfecciona tu debilidad. Es una maravilla el que nosotros podemos conocer la esencia de esta canción, de esta alabanza que ministra. Pero también tenemos Soy de ti, que realmente llena esa vida del cristiano, que te pone a pensar qué estamos haciendo, cuál es nuestro propósito, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que lograremos a través del Señor. ¿Puedes comentarnos también sobre esta canción? Por supuesto, Soy de ti. Soy de ti es mi himno, como lo había mencionado antes. Es muy especial, ya que a lo largo de mi vida también pasé por muchas circunstancias donde perdí a muchos hermanos, por ende pensaban que yo también iba a fallecer, o sea, iba a morir. Pero a veces eso llena nuestra mente y te llena de inseguridades, de tal vez pensar de que en cualquier momento te vas a ir, o tal vez no pensar más allá porque sientes que tu vida tiene un cierto límite. Pero ¿sabes lo más lindo? Es tener la seguridad de que si el día de mañana nos toca partir, porque vivimos en un mundo ahorita lleno de maldad, ¿por qué? Porque el amor de muchos se ha apagado, ¿verdad? Se ha enfriado. Entonces la vida es tan efímera, pero lo más lindo es tener esa seguridad que si el día de mañana nos toca irnos, vamos a estar en la presencia del Señor. Y eso es lo que justamente dice Soy de ti. Si vivo o muero, nosotros somos de Él.
De hecho, esa es una de las partes que más impacta y no sé si lo puedes cantar un poquito, que dice, no importa si muera o que viva. Porque sea que viva o que muera, soy de ti. Somos del Señor, oiga, una maravilla. Y tu disco ya sabemos que está promocionando y que vas a tener una gira por los Estados Unidos. ¿Puedes comentarnos un poco de lo que estás haciendo? Dios es bueno, definitivamente Dios es bueno y así es, se ha manifestado, Él ha abierto las puertas, Él ha puesto a las personas indicadas sus instrumentos, porque son instrumentos del Señor. Estoy muy agradecida, me siento bendecida, prosperada y en victoria, porque bueno, es una oportunidad, justamente tenemos una invitación de Estados Unidos, donde vamos a estar recorriendo la costa de Estados Unidos, y entonces, nada, decirles que estén muy atentos y me llena de felicidad poder ir y llevar esa bendición para allá. Una maravilla el poderte escuchar, ser parte de lo que estás haciendo, de lo que estás creciendo. Así que no te olvides de que este tu canal, Cristo TV, está para abrirle la puerta a los artistas y más a ti como eres esa niña dulce que lleva esa gracia, ese milagro del Señor a través de su voz. Así que ahora vamos a escucharte cantar y poder disfrutar de esa maravillosa canción, Mi Poder. Muchas veces pensé que la vida siempre era sufrir, que las fuerzas se agotan, el propósito en contra y no puedo seguir. Pero un día entendí que con Dios no es así, porque mi alma lo adora con todo mi ser. Soltar el miedo, abrazar la fe y ver lo que Dios puede hacer. Avivar mi corazón al sentir su amor en mi interior, llevándome mucho más allá de lo que pude imaginar. Cuando el Señor con plena voz hacia mí se dirigió, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Borro pasado,
Gracias. Oye, qué maravilla el poderte escuchar, podernos deleitar hoy con Mi Poder. Porque es una maravilla tenerte aquí con nosotros y poder compartir esta maravillosa alabanza. Muchísimas gracias, Marquitos. Definitivamente me siento muy feliz de poder haber compartido con ustedes y poder darles estas primicias. Y bueno, pues se vienen muchísimas cosas más, así que les invito a que estén muy pendientes. Así es, déjanos tus redes sociales para poderte ir a escuchar, irte a ver y nosotros estar pendientes de todo lo que estás haciendo a través de las redes sociales con tu música. Por supuesto, en Facebook me pueden encontrar como @RominaNeira03, en Instagram como @RominaNeira17. Oiga, ya lo has escuchado en las plataformas digitales para que la gente pueda escuchar tus alabanzas. Así es, por supuesto también en YouTube como Romina Neira Oficial. Ya lo han escuchado, así que vayan a escuchar su música, vayan a suscribirse. ¿Tienes Spotify? Por supuesto, también está como Romina Neira Oficial. Cada una de las redes sociales de la plataforma donde usted pueda escuchar su canción, vaya, búsquela, Romina Neira, porque todas sus alabanzas te llenan de energía y te dan ese poder de mi Cristo Jesús para que podamos avanzar. Así que no se desconecten de la señal de Cristo TV, porque ya volvemos. Siempre contigo. ¡Hey tú! Tienes que ser parte del Congreso Activa 2022, este día sábado 23 y domingo 24 de julio. Estarán presentes Estados Unidos, Guatemala, India, Colombia, Ecuador. Más de 50 países a nivel mundial serán parte de este maravilloso tiempo. Los conferencistas invitados son Pastor Alejandro Colindres, Pastor Javier Arribas, Pastor Enos Martín y el Pastor Jeremías Guaray. Esto se llevará a cabo aquí en el Teatro Palace, ubicado en Atlantic Street, Stamford, Connecticut. Organiza Ministerio Fraternidad Cristiana. Recuerda lo que dice la palabra de Dios y hacer discípulos a todas las naciones. Así que tú tienes que ser parte de este maravilloso tiempo. Te esperamos en Activa 2022. El closet de Luis y Sion pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis y Sion. Espacio publicitario. Continuamos con más en Siempre Contigo. Bienvenida, querida audiencia, a este segmento donde Dios te va a dar un mensaje de bendición para tu vida, así como para tus familiares. Y nos vamos al libro de Efesios. La palabra
Está tomada en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Este mensaje tan interesante que nos trae Dios es sobre la unión con el Espíritu Santo, en lo que todos los hermanos, especialmente nosotros los cristianos, debemos estar siempre unidos a los otros. Así como el cuerpo de Cristo, cada uno cumple una función con un objetivo común: dar toda la honra y la gracia a nuestro Padre Celestial, porque Él es el que nos formó, Él es el que nos guía y a través de su Espíritu Santo nos da discernimiento, por lo que todos debemos de actuar siempre unidos, no estar en discusiones ni en peleas, porque la palabra no es para contender, la palabra es para edificar. Y así cada uno de nosotros debemos actuar, tener paciencia con los otros hermanos. Si alguno tiene alguna debilidad, nosotros ahí orando por él, dándole la fortaleza necesaria, porque eso es la unión entre cada uno de nosotros. Así como, por ejemplo, en la vida real, si nosotros laboramos en cualquier institución pública, nosotros debemos de también darle la palabra a nuestros compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque lo que de gracia nosotros recibimos, también de gracia debemos darlo. Y esto también lo tenemos que hacer con misericordia y siempre buscando ser pacífico con cada uno de ellos. Asimismo, cuando nos toque ir a nuestras congregaciones, nosotros debemos de cumplir con cada una de las obligaciones que nos den, y lo debemos hacer con amor, por la fe que tenemos en Cristo, y en nuestro corazón siempre debemos unirnos a Cristo Jesús, que es nuestro Redentor. Así también, querida audiencia, lo felicito por su fidelidad en este segmento a la luz de la palabra, y nosotros transmitimos a través de las redes sociales @escontigo TV7 en Instagram. No lo olvide. Regresamos después de un momento. Es tiempo de una pausa publicitaria. No te desconectes. Ya regresamos con más de Siempre Contigo. Una nueva bendición para tu vida, desde Ecuador para el mundo. Un proyecto que nace de Dios aún en tiempos difíciles y de angustia. La fidelidad del Señor se hace presente. Una señal diferente para tu casa, tu familia. Tocará tu corazón de parte de Dios. Con ustedes, Cristo TV, tu canal cristiano, siempre contigo. El Closet de Luis y Sion pone a su disposición ropa importada americana para damas, caballeros y niños. Contamos con un amplio stock en ropa casual, formal, sport, zapatos, carteras, accesorios y mucho más. Contamos con asesoría personalizada. Estamos ubicados en 9 de octubre, edificio 919 y Lorenzo de Garaycoa. Segundo piso, oficina 2. Síguenos en nuestras redes sociales como El Closet de Luis.
espacio publicitario. Continuamos con más en Siempre Contigo. En mi interior, llevándome mucho más allá de lo que pude imaginar. Cuando el Señor, con gran voz, hacia mí se dirigió. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Borró pasado, restauró presente. Con este hermoso tema nos despedimos, bella audiencia querida. Gracias a nuestro creador y a su preferencia por la señal de Cristo TV, Ecuador y mundo entero. Muchísimas gracias. ¿Cómo hemos aprendido, señores, aquí, Qué maravillosa bendición hemos tenido hoy, rompiendo patrones, alabando y bendiciendo el nombre de nuestro creador con bellos invitados. Queridos compañeros, Dios me los bendiga. Nos despedimos. Y bastándonos en la gracia de nuestro Creador, agradecemos a todas aquellas personas que estuvieron conectadas a través de las redes sociales, Cristo TVC en YouTube y Facebook Live. Y también en @siempre contigo TV7 en Instagram. Sigue con nosotros. Oiga, ya escucho cada una de las redes sociales de la alabanza, la música, todo lo llevamos en el corazón. Pero ya finalizando, este es su programa favorito, sin antes olvidarnos de recordarle la ropa del closet de Luis y Xiaomi. Oiga, trayendo accesorios increíbles para la belleza, la comodidad y la elegancia. Así que visítelos ya, llámelos y vengan aquí el 9 de octubre entre Lorenzo de Garaycoa y Rumichaca. Ya he escuchado cada uno de estos lugares, así que no se lo puede perder, porque nosotros en la debilidad nos hacemos fuertes. Así que te mando un besote a ti que te conecta y después ya regresamos en otros programas.